Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos todos al curso teórico de orientación mediúnica dirigido por nuestro hermano Álvaro Vélez Pareja de la Sociedad Espírita de Cartagena. Pues estamos formalmente miembros de SESMAR, Sociedad Espírita de Santa Marta, Obreros del Camino de Bogotá, FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espíritas, Sembradores del Camino, perdona, Nancy, Sembradores del Camino de Bogotá, FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espíritas Miel de Amor de Barranquilla, unidos pues con los respectivos estudiantes, más simpatizantes de otros grupos, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, hoy nuestra segunda clase, titulada Mediunidad en la Biblia. Antes de empezar, como toda actividad de estudio espírita, vamos a iniciar con una oración que nos la va a dirigir nuestro hermano de SESMAR, Santiago Martínez. Adelante, Santiago, tiene la palabra. Muchas gracias. Nuevamente, muy buenas noches. Concentraditos de pensamiento y sentimiento, nos dirigimos al Altísimo. Te solicitamos muy humildemente, a través de nuestro hermano mayor Jesús de Nazaret y los buenos espíritus, nos dé la protección necesaria a fin de desarrollar este estudio sin inconvenientes, a fin de que los emisores y los receptores estemos aptos para dilucidar los conocimientos que a continuación se nos van a dar. Bendito seas, Padre, por estas oportunidades, que sabemos que con toda seguridad nos ha de servir en nuestro trasegar por la vida. Sobre todo a nosotros, Padre, los espíritas. Gracias, oh Padre bendito, gracias, Padre de amor, gracias, hermano mayor Jesús de Nazaret, gracias, hermanos espirituales, que así sea. Así sea, gracias, Santiago. Bueno, Álvaro, la palabra es tuya. Muchas gracias nuevamente por aceptar esta dirección, este estudio que nos está dirigiendo. Adelante. Muchas gracias. Un fraternal saludo a todos los participantes de este curso teórico de orientación mediúnica. Gracias a los organizadores y a las demás instituciones que hoy nos acompañan para continuar con estas enseñanzas que son tomadas de los libros de la doctrina espírita, codificada por el maestro Allan Kardec y por la extensa literatura mediúnica disponible, que nos ilustran, nos orientan y nos enseñan respecto de la mediunidad con todos sus aspectos, fundamentos, orientaciones, pormenores que conocemos, pero que es importante que en este curso teórico nos dediquemos a recordar muchas de estas enseñanzas que a veces se van olvidando, y cuando releemos esas obras vamos encontrando mayor claridad, mayor profundidad, porque nuestro espíritu va madurando. Cuando hacemos una primera lectura de cualquiera de estas obras, pensamos que ya tenemos todo el contenido, pero cuando con el transcurso de los años repasamos los libros, por ejemplo, de André Luis, los libros de Juana de Ángeles, los libros de Emmanuel, Manuel Filomeno de Miranda, de Serra de Meneses y tantos otros, encontramos más sustancia, pero se debe a que el texto sigue siendo igual, pero nosotros vamos teniendo una asimilación y una maduración, y así sucede con las obras que nos hablan y nos enseñan sobre la mediunidad. Y hoy vamos a continuar con esta segunda clase, que es como continuación de la anterior, sobre la historia de la mediunidad, ¿no? O la mediunidad a través de la historia y a través de las distintas civilizaciones. Por eso en esta oportunidad nos vamos a detener un poco en extractar de la Biblia
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, muchos casos de personajes muy conocidos, muy recordados, que demostraron tener facultades anímicas y facultades mediúnicas. Entonces, con este enfoque espírita, vamos a recordar que en la clase anterior habíamos dicho que la fenomenología mediúnica es de todos los tiempos, todas las civilizaciones, todos los pueblos y países, porque la mediunidad no es patrimonio de ninguna doctrina, ni de ninguna religión, ni de ninguna filosofía espiritualista. Por el hecho de ser espíritus, por el hecho de tener una mente, una inteligencia, todos somos susceptibles de emitir pensamientos y vibraciones e igualmente asimilar e identificar pensamientos, vibraciones, imágenes que proceden del mundo espiritual, de las personas que viven en el mundo espiritual como seres desencarnados. Bueno, entonces esto indica que a través de la historia, pues leyendo todos los llamados libros sagrados, partiendo de la base de que la doctrina espírita respeta todas las creencias, todas las doctrinas, y los llamados libros sagrados con la Biblia, la más significativa para todos nosotros, encontramos en sus páginas muchas de estas identificaciones, muchos casos de personajes que en un momento dado fueron mediums, ¿no? O mostraron ser mediums, aunque tal vez desde niños o de adolescentes habían denotado tener estas percepciones extrasensoriales y que fueron entonces el canal que utilizó el mundo espiritual en su respectivo momento para dictar enseñanzas, orientaciones, revelaciones que servirían para conducir a esos pueblos. Entonces sucedió igualmente con el pueblo hebreo y encontramos a partir de allí de la palabra Yahvé, Yahvé o Yahvé, expresado en distintas formas para referirse al Padre Creador, a Dios, ¿no? ¿Por qué lo mencionamos de primero? Porque vamos a encontrar que en muchos de los pasajes que vamos a mencionar en esta oportunidad aparece las comunicaciones de Yahvé manifestándose, mostrando, hablándole a los profetas, hablándole a los patriarcas, ayudándolos en diversas situaciones. En otras ocasiones aparece como el ángel de Yahvé. Hay mucha variedad al respecto. Y hoy, releyendo algunos pasajes, encontramos muchos otros pasajes en donde algunos personajes tienen mediunidad. También quisiera adelantarte que no somos expertos en la Biblia, ni nos dedicamos al estudio de la Biblia, ni tampoco la doctrina espírita toma la Biblia como un libro de base, sino como un libro histórico. Miramos la Biblia no como un libro sagrado, con respeto de todos los que lo consideran así, sino más que todo como un libro histórico que ofrece mucha información que hoy es aprovechable para este propósito. Entonces encontramos en internet que dice que cuando este nombre ocurre junto al nombre hebreo Adonai, que quiere decir Señor, entonces es traducido como Dios, todo en mayúscula, con la nota correspondientes. Algunas versiones traducen este nombre como Jehová, Jehová, Yahvé, Yahvé. Ok. Pero llama la atención lo siguiente. Según el Pentateuco, escrito en hebreo, el verdadero nombre de Dios es Yod-Hei-Vah-Hei. Yod-Hei-Vah-Hei. Nótese que en el idioma hebreo se escribe de derecha a izquierda, que se traduce al alfabeto latino como YHWH, pues la escritura hebrea ninguna antigua solo incluía las consonantes de cada palabra y descartaba las vocales. Entonces, como según esta tradición el verdadero nombre de Dios sería Yod-Hei-Vah-Hei, si se le quitan las vocales, entonces queda la Y, H, la D y la H, que queda como Yahvé. Esto es como una nota al margen, digamos, un dato curioso que
que ver directamente con el tema de hoy, pero como un apunte, ya que la palabra o el nombre de Dios en este idioma que aparece como Yahvé, aparece repetido muchas veces a lo largo del texto, y también como Jehová, y también va a depender de las traducciones. Entonces, el primer medium que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es indudablemente Adán. ¿Por qué? Porque dice, Yahvé le dio este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Aquí hay un ser espiritual, que en este caso es Yahvé, hablándole a un espíritu encarnado, que en ese caso sería, según la tradición, a Adán. En Génesis 3, 8 al 19. De pronto no voy a tener la precisión de las personas que tienen un dominio del Antiguo Testamento. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y por eso me escondí. Él replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Aquí lo importante es destacar que hay un diálogo entre Dios y Adán, ¿no? Guardando las debidas proporciones, ya sabemos a la luz de la doctrina espírita que Dios, como el Ser Supremo, el Espíritu Universal, creador de todo lo existente, no habla directamente al hombre, sino que sus mandamientos, sus orientaciones, sus enseñanzas se transmiten a través de seres espirituales intermediarios más próximos al hombre. Pero lo importante es que aquí en el Génesis, con relación a Adán, estamos viendo que él es medium auditivo y dialoga con una entidad espiritual que se acerca, que se pasea por el jardín y que le da unas orientaciones precisas. Por lo tanto, a la luz de este enfoque que le estamos dando, Adán se muestra como un verdadero medium, en especial medium auditivo. Y en Caín y Abel, siguiendo con el Génesis, Yahvé dijo a Caín, ¿por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él contestó, no sé, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? Es decir, aquí vemos que inclusive Caín tiene una cierta sensibilidad. Diferente, digamos, ajeno a la idea de que sea Dios propiamente que le está hablando, o que sea un espíritu guía, o un espíritu superior, o un ángel. Hay un diálogo allí, y cuando hay un diálogo indica que hay una facultad extrasensorial, una facultad paranormal, una mediunidad latente, y no tan latente, sino manifiesta. Por ejemplo, en Génesis 4, del 11 al 12, pues bien, maldito sea, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más su fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Indudablemente que Dios, que es todo amor, infinitamente justo, bueno, sabio y misericordioso, no maldice. Luego, este concepto o es colocado por los mismos autores materiales de la Biblia, o procede de una entidad que no es propiamente Dios, es una entidad espiritual maldiciendo, cosa que es inconcebible desde el punto de vista de la doctrina espírita, no siendo Dios un ser que tiene imperfecciones, que maldice, que se altera, es decir, la visión antropomorfa de Dios. Bien. Encontramos otro medium, porque así es que hay que llamarlo de ahora en adelante, son mediums propiamente dicho. Este patriarca Noé, Génesis 6, del 13 al 15, dijo, pues Dios a Noé, he decidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de violencias por culpa de ellos. Por eso he aquí que voy a exterminarlos de la tierra. Hazte un arca de madera resinosa, haces el arca
de cañizo y la calafateas por dentro y por fuera con betún. Así es como la harás. Longitud del arca 300 codos, su anchura 50 codos y su altura 30 codos. Vemos aquí que hay un ser inteligente que está razonando, que tiene datos precisos de cómo debe darse algo, que tiene previsión de algo que va a suceder, el diluvio, y que está dialogando con Noé, dándole unas instrucciones precisas. Es indudablemente una entidad espiritual superior que lo está orientando. Encontramos más adelante que el tema de la alianza que establece Dios con varios de estos personajes del Antiguo Testamento, la alianza de Dios con Noé, Génesis 9:11. He aquí que yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestra futura descendencia. Entonces vamos viendo así cómo van a ir desfilando los personajes. En Génesis 11, del 5 al 8, la torre de Babel. Bajó Yahvé a ver la ciudad, ¿no? Y la torre que habían edificado los humanos. Y dijo Yahvé, he aquí que todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje. Y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se propongan les será imposible. Ea, pues bajemos y una vez allí confundamos su lenguaje de modo que no entiendan cada cual el de su prójimo. Allí hay una entidad, ¿no? Hay una entidad pensando, observando y traduciendo sus intenciones y su propósito de una manera inteligente. Allí lo vemos claramente. Abraham, el patriarca, Génesis 12, del 1 al 3, Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre y a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Vemos entonces que hay un ser espiritual hablándole a Abraham, así como a los otros personajes que hemos mencionado. Hay una renovación de la alianza. Y dice que cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Yahvé y le dijo, yo soy el Sadai, anda en mi presencia y sé perfecto. Aparece allí otro de los nombres que le daban a Dios, a menos que el Sadai sea un personaje que se le aparece, que él lo vio a través de la evidencia, y sabemos que Dios, como ser universal, no tiene cuerpo, no tiene figura humana. Entonces se deduce que Abraham tenía evidencia y estaba viendo a un espíritu superior que lo quería ayudar y orientar. Yo establezco mi alianza entre nosotros dos y te multiplicaré sobremanera. Bien, la esclava Agar, esclava egipcia, igualmente tuvo facultades. ¿Por qué? Dice así, siguiendo al pie de la letra el texto histórico, ¿no? Aunque tiene, por supuesto, su fondo religioso, su fondo teológico, su fondo cultural y moral. La encontró el ángel de Yahvé. Y aquí ya empieza a cambiar un poco la terminología porque ya no habla propiamente de Yahvé, aunque reaparezca en otros casos. Es el ángel de Yahvé, que no es sino un espíritu guía, un espíritu protector, un espíritu superior que viene a ayudarla. Junto a una fuente de agua en el desierto y la fuente que hay en el camino del sur. Y le dijo, Agar, esclava de Sarai, que después Sarai se llamaría Sara, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Contestó ella, voy huyendo de la presencia de mi señor, de mi señora Sarai. Y el ángel le dice, vuelve a tu señora, le dijo el ángel de Yahvé, y sométete a ella, como efectivamente lo hizo. Obediente, este personaje es muy curioso, muy importante, la esclava Agar. Entonces vemos allí que hay una entidad que aquí le llaman ángel de Yahvé, que le habla a Agar. Agar lo escucha y le contesta y además de eso le obedece. Entonces hay un diálogo mediúnico allí entre
estos dos personajes. Por supuesto que Abraham, Lot y el caso de los 3 varones que se les aparecen, Lot, sobrino de Abraham, allí se da el anuncio del embarazo de Sara y de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Por supuesto que si hay 3 varones que son como 3 ángeles que se le aparecen a ellos, como dice aquí. Apareciósele Yahvé en la encina de Mambré, estando él sentado a la puerta de su tienda en lo más caluroso del día. Levantó los ojos y he aquí que había 3 varones parados a su vera. Como los vio, acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Es decir, que Abraham ve a estos 3 varones, siente una espiritualidad de ellos, siente una superioridad, entiende que se trata de unos enviados de Yahvé o de Dios, unos seres superiores, y se postra ante ellos. Y dice, dijo pues Yahvé, el clamor de Sodoma y de Gomorra es grande y su pecado gravísimo. Ea, voy a bajar personalmente a ver si lo que han hecho responde en todo al clamor que ha llegado hasta mí, y si no, he de saberlo. Entonces aquí reaparece Yahvé haciéndose una reflexión, tomando una decisión de acercarse a ver qué está sucediendo. De pronto el lenguaje no es exacto en todas las traducciones, ¿no? Ya sabemos que la Biblia tuvo traducciones y retraducciones de un idioma a otro, pero el sentido y la narración sigue siendo la misma. Y encontramos a Abraham e Isaac, ¿no? Génesis 22, del 1 al 12. Después de estas cosas, sucedió que Dios tentó a Abraham y le dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, heme aquí. Aquí reaparece entonces el diálogo mediúnico. ¿Por qué decimos que Abraham es medium? Porque está escuchando a un ser superior, como habíamos dicho al principio. Díjole, toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, vete al país de Moria y ofrécele allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Dijo el ángel, ya acá hay un cambio, ¿no? No alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que tú eres temeroso de Dios. Entonces fíjense que ya este ángel está refiriéndose a Dios, ¿no? Como un ser superior, y que ya que no me has negado a tu hijo, tu único hijo. Entonces, por supuesto que Abraham sigue mostrándose en estos pasajes como una persona que escucha a Yahvé y escucha al ángel de Yahvé. Por supuesto, Isaac también tiene esta misma característica de todos los que hemos estado mencionando desde Adán y Caín y Noé y todos los anteriores. Génesis 26 dice, Yahvé se le apareció y le dijo, no bajes a Egipto, quédate en la tierra que yo te indique. Reside en esta tierra y yo te asistiré y bendeciré, porque a ti y a tu descendencia he de dar todas las tierras y mantendré el juramento que hice a tu padre a Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia a todas estas tierras. Y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra. Entonces, digamos que haciendo abstracción de lo que le dice y el sentido que puede tener, que pueda tener distintas interpretaciones, si se cumplió, si no se cumplió, a través de los siglos y a través del tiempo, lo que hay que destacar es que hay, nuevamente, una entidad superior, llámese Yahvé, o ángel de Yahvé, o varones, que le hablan a estos personajes y estos personajes lo ven, lo escuchan, lo sienten, los respetan y siguen o no siguen sus indicaciones porque en algunos casos digamos que no obedecieron lo que se les decía espiritualmente. Rebeca, mujer de Isaac, Génesis 25. Isaac suplicó a Yahvé en favor de su mujer, pues era estéril, y Yahvé le fue propicio y concibió
su mujer Rebeca. Pero los hijos se entrechocaban en su seno. Ella se dijo, siendo así, ¿para qué vivir? Y fue a consultar a Yahvé. Entonces aquí aparece otro factor de que los judíos, los hebreos, sabían que se podía consultar a entidades espirituales superiores. Yahvé le dijo a Rebeca, 2 pueblos hay en tu vientre, 2 naciones que al salir de tus entrañas se dividirán. La una oprimirá a la otra, y el mayor servirá al pequeño o al menor. Entonces tenemos a Rebeca dentro de esta extensa lista de médiums hebreos. Jacob, que posteriormente se dice que Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel, como todos sabemos. Hijo de Isaac y de Rebeca, la visión de la escala, o sea, él tenía videncia, ¿no? A través del sueño. Llegando a cierto lugar se dispuso a hacer noche allí, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso de cabezal y acostóse en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Soñó con una escalera apoyada en la tierra y cuya cima tocaba los cielos. Y aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Entonces, aquí ya hay una variación también, porque ya antes nos habían hablado del ángel de Yahvé y ya o aparece otro aspecto. Son muchos, ¿no? Ángeles de Dios, seres espirituales de una grandísima superioridad. Y vio que Yahvé estaba sobre ella y que le dijo, yo soy Yahvé, el Dios de tu padre, abuelo Abraham, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la doy para ti y tu descendencia. Entonces sigue la misma característica de los diálogos. Jacob y el ángel, ¿no? Génesis 32, 25 a 31. Y habiéndose quedado Jacob solo, estuvo luchando a alguien con él hasta el rayar el alba. En otras dice hasta el amanecer. Bien. Pero viendo que no le podía, le tocó en la articulación femoral y se dislocó el fémur de Jacob mientras luchaba con aquel. Este le dijo, suéltame, que ha rayado el alba. Jacob respondió, no te suelto hasta que no me hayas bendecido. Entonces aquí hay una relación más directa entre Jacob y un ser espiritual superior que prácticamente se le ha materializado hasta el punto de luchar con él, ¿no? Y de afectarse el uno o herirse el uno al otro. Dijo el otro, ¿cuál es tu nombre? Jacob. En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres y le has vencido. Jacob le preguntó, dime por favor tu nombre. ¿Para qué preguntas por mi nombre? Y él le bendijo allí mismo. Jacob se dijo a sí mismo, he visto a Dios cara a cara y tengo la vida salva. Está bastante clara la relación con una entidad espiritual y un diálogo inteligente. José en Egipto, ya sabemos, hijo de Jacob y de Raquel, que en Génesis 37 encontramos los sueños de José, que se había caracterizado por tener esta facultad de soñar y de interpretar los sueños y darle su verdadero sentido. En Génesis 40 interpreta los sueños del copero y del pastelero. Ellos, cuando estaban encarcelados junto con él y enterándose de que él tenía esta capacidad de interpretar los sueños, le cuentan los sueños que tuvieron en la noche anterior y él se los interpreta en el sentido de que el copero será restituido a sus funciones y el pastelero sería ejecutado al día siguiente. Y más adelante, cuando ya José recupera la confianza del faraón, interpreta sus sueños. Moisés, entonces, considerado profeta, redentor, legislador, anticipo de Cristo. Encontré hoy ese dato curioso, ¿no? Y interesante. Consideran a Moisés como un anticipo de Cristo.
Se le considera redactor del Pentateuco y por supuesto también tiene las mismas características de todos los que hemos visto anteriormente, como un medium pero con múltiples facultades anémicas y facultades de tipo mediúnico. Veamos. En el Éxodo 3, del 2 al 4, el ángel de Yahvé se le apareció en forma de llama de fuego y en medio de una zarza. Vio que la zarza estaba ardiendo porque la zarza no se consumía. Entonces ahí está ya Moisés viendo a un ángel de Yahvé en forma de fuego. Dijo pues Moisés: voy a acercarme para ver este extraño caso, ¿por qué no se consume la zarza? Cuando vio Yahvé que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza diciendo: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Muchos de estos personajes tenían este mismo tipo de respuesta porque ellos inmediatamente reconocían que estaban siendo abordados por una entidad espiritual superior. Sienten su presencia, sienten su superioridad y responden de esta manera, poniéndose a la orden. Y los casos que encontramos con relación a Moisés son numerosos, ¿no? La zarza ardiente, Moisés, el episodio de Moisés y los magos de Egipto, que indudablemente no alcanzaría el tiempo para analizarlos en esta forma. Las 10 plagas de Egipto, las aguas amargas de Mara, el paso por el Mar Rojo, el maná en el desierto, el agua de la roca, Yahvé en el Sinaí, un encuentro importantísimo de donde se origina pues la llamada primera revelación. Aunque como hemos dicho en otros cursos y en otras clases, los judíos, los hebreos no fueron los únicos que recibieron revelaciones, sino que en muchas otras civilizaciones antiguas hubo personajes que sirvieron de intermediarios entre las fuerzas espirituales superiores, los guías, los mentores y el pueblo para conducirlo, ¿no? Actuaban como iluminados, como medium, como sensitivos. El arca de la alianza y el tabernáculo, el decálogo, las tablas de la ley. Todos estos episodios, si los tomamos uno por uno y lo analizamos con esta óptica espírita de una manera más racional, más lógica, le encontramos el sentido de lo que hay detrás de cada uno de estos fenómenos. Allí están representados los distintos episodios, son numerosísimos, elaborados por los pintores y dibujantes de la Edad Media, del Renacimiento y de los tiempos actuales. Moisés y Aarón. Aarón, hermano mayor de Moisés, considerado el primer sumo sacerdote levita, ¿no? Dijo Yahvé a Aarón. Entonces ya Aarón también tiene esta característica, además de su hermano Moisés. Vete al desierto al encuentro de Moisés. Partió pues y le encontró en el monte de Dios y le besó. Hay una obediencia. El episodio más directo de una reunión mediúnica, un diálogo de carácter mediúnico, una comunicabilidad de espíritus, sucede entre Samuel, Saúl y la llamada pitonisa de Endor. En el libro 1 Samuel 28, del 3 al 25, ahí está la referencia. Y dice así: y consultó Saúl a Jehová. Ya hay una consulta, hay una confianza en que esto se puede hacer. Pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Es decir, que Saúl, rey de Israel, como todos conocemos, digamos que sintió la necesidad de consultar a Jehová, pero por ninguno de los 3 métodos conocidos lo logró, ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga el espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. En otros dice espíritu de pitonisa, etc. Y se disfrazó Saúl
Y se puso otra ropa y se fue con los dos hombres y llegaron a aquella mujer de noche y él le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y haga subir a quien yo te bendiga. Y cuando la mujer vio a Samuel, el profeta Samuel, que ya había partido para el mundo espiritual, había desencarnado, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl, diciendo, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, a un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel e inclinó su rostro a tierra e hizo una gran reverencia. Aquí entonces encontramos primero que los hebreos sabían que se podía consultar a Yahvé o al ángel de Yahvé o a fuerzas espirituales superiores usando distintos tipos de capacidades o métodos, ¿no? Y que uno de esos era buscar a una mujer que tuviera el espíritu de adivinación, ¿no? Que en el fondo no es sino la capacidad de ver, escuchar, consultar, dialogar con fuerzas espirituales superiores o de distintos niveles. Por cierto que la mediunidad y la doctrina espírita no practican la adivinación. Nosotros no practicamos ningún tipo de supercherías, ni adivinación, ni magia, ni sortilegios, ni nada de eso, como ha quedado muy claro en todas las conferencias espíritas, sino que se practica la mediunidad de una forma organizada, disciplinada, respetuosa y bien orientada, ¿no? Y los espíritus vienen, digamos, voluntariamente a dar enseñanzas y a dar consejos, orientaciones y comunicaciones. No somos partidarios de ningún tipo de adivinación y muchas otras cosas con las cuales se confunde a la doctrina espírita. Entonces, vemos también en este diálogo, en este pasaje, que ya Saúl había prohibido estas adivinaciones, estas evocaciones, ¿no? Y que esa prohibición podría conllevar a la ejecución. Pero cuando la pitonisa de Endor ve que el ser que va apareciendo es el profeta Samuel, inmediatamente hizo la relación, porque Samuel había sido mentor espiritual, orientador, consejero, conductor de Saúl. Y era lógico que él fuera el que apareciera, y llegó a comunicarse a través de la medium pitonisa de Endor y por supuesto a darle una serie de advertencias y recomendaciones que no siempre las obedecía Saúl como a personaje desobediente y que tuvo sus consecuencias nefastas por esa desobediencia a las orientaciones espirituales. Entonces vemos cómo el tema se va hilvanando, ¿no? Tobías y el ángel Rafael. ¿Por qué dice ahí Azarías? Porque el ángel se le aparece con forma humana, se le materializa, lo acompaña y se hace llamar Azarías, pero en el fondo al final se identifica como el ángel o el arcángel Rafael. Entonces Tobías era judío de la tribu de Neftalí, deportado a Nínive. Dice así este trecho: bajó el muchacho al río a lavarse los pies. Cuando salió del agua, un gran pez que quería devorar el pie del muchacho. Este gritó, pero el ángel le dijo: agarra el pez y tenlo bien sujeto. El muchacho se apoderó del pez y lo arrastró a tierra. Entonces vemos aquí un personaje que es el arcángel Rafael, que se hace pasar por Azarías, toma una personalidad humana, podemos decir acá, que habla con Tobías, que también tiene esa sensibilidad y obedece lo que le indica. Entonces, León Denis, en su obra, hay una obra de León Denis titulada
cristianismo y espiritismo, en donde analiza todos estos pasajes también, ¿no? Vemos allí entonces cómo él comenta lo siguiente, que existía la idolatría de los hebreos, que había una tendencia de los hebreos a la veneración de muchos dioses y culto de las adivinaciones de otros pueblos, porque habían copiado, asimilado, imitado estas prácticas de evocación y adivinación en su esclavitud o bajo el dominio o la relación con los fenicios, con los asirios, con los caldeos, con los egipcios más que todo y con los cananeos. Entonces vemos allí 5 civilizaciones con las cuales tuvo íntima relación el pueblo hebreo y copiaron de todos estos pueblos, y de ahí viene la prohibición de Moisés, por supuesto, porque tenía que preparar el pueblo hebreo para la recepción de la ley divina en los 10 mandamientos y en la creencia en un solo Dios. Entonces, como ellos tenían la tendencia a venerar muchos dioses que habían copiado de los fenicios, asirios, caldeos, egipcios y cananeos, viene lo siguiente, el tema de los profetas, que se denominaban Roé y José, que significaban videntes. También Naví, que significaba profeta, de la palabra griega profetes, el que habla en nombre de otro, es decir, el que es medium, el intermediario entre entidades espirituales y nosotros, espíritus encarnados en la tierra, encargado por especial misión divina de hablar al pueblo en nombre de su Dios. Está el tema de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, y los llamados profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Baruch y Malaquías. Y cuando leemos los pasajes de todos ellos, vamos encontrando cantidad de narraciones, cantidad de situaciones, cantidad de manifestaciones que indican que todos ellos eran mediums, eran videntes, eran intermediarios, porque hablaban a nombre de otro ser superior que daba orientaciones, indicaciones y advertencias al pueblo. Y, por ejemplo, las profecías de Daniel, que anuncia que la sabiduría de Dios es mayor que toda sabiduría y poder humano. Jeremías anuncia que Dios se comunica con su pueblo y se comunica en el corazón del hombre. Ezequiel anuncia que el único Dios es Yahvé, creador del cielo y de la tierra. Isaías anuncia la venida del Mesías Salvador como Rey pacífico, portador de paz y alegría para su pueblo. Allí está tomado así de internet estos cuadros de los profetas mayores y la característica de cada uno de ellos, los menores, y no nos vamos a detener. Pero hemos encontrado esto en Hechos 2:16. Dice, esto es lo que ha dicho, esto es lo dicho por el profeta Joel. Y eso está en Joel 2:28 al 32. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu y profetizarán. Esa profecía de Joel está nuevamente retomada en Hechos 2 del 16 al 18, en donde está anunciada la mediunidad en sus distintas etapas y formas, desde los hijos, los jóvenes, los adultos y los ancianos. Bueno, entonces habíamos mencionado a León Denis, los fenómenos espíritas en la Biblia, y él hace un análisis pormenorizado. León Denis, continuador de Kardec, llamado el apóstol del espiritismo, y dice así: extendiéndose tal inspiración sobre los profetas, debían necesariamente manifestarse en enseñanzas unas veces profundas y aleccionadoras, y otras veces vulgares y llenas de errores y de bajezas. Por ejemplo, cuando ponen en boca de Yahvé
maldiciones y otras expresiones. Es decir, que se comunicaban entidades, como dice allí, con enseñanzas profundas y aleccionadores, pero otras veces de carácter vulgar, llenos de errores, incluso de ciertas terminologías bajas, ¿no? Y en muchos casos tales revelaciones debieron tener en cuenta las necesidades de los pueblos y el atraso general del pueblo al que se dirigía. Dice León Denis, esas prácticas corrompían la conciencia del pueblo y le paralizaban la iniciativa, oscurecían en él la idea divina, debilitando la fe en ese ente supremo y omnipotente que el pueblo hebreo tenía la misión de proclamar. Por eso no cesaban los profetas de advertirlo contra los encantamientos y sortilegios que los perdían. Decía San Juan, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ya nosotros sabemos acá, a la luz de la doctrina espírita, que el mundo espiritual está estratificado en zonas, en regiones vibratorias, en planos, dimensiones, en donde viven los seres humanos que habitaron la tierra. El mundo espiritual está formado de seres humanos, no está formado de fantasmas, ni de duendes, ni de espectros, ni de demonios, ni de todo aquello, ni de muertos, sino de vivos que no tienen el cuerpo material, sino un cuerpo energético, el perispíritu. Entonces sabemos que hay espíritus inferiores, que fueron los hombres inferiores, espíritus de mediana condición, que no fueron sino los hombres de mediana condición, y espíritus superiores y otros muy superiores e iluminados, que fueron hombres superiores y hombres iluminados. Entonces, el mundo espiritual está formado de la humanidad que va pasando al mundo espiritual y permanecen allá un tiempo y tienen diversas actividades y funciones, y por lo tanto sus manifestaciones pueden tener elevación o puede tener bajezas, errores, equivocaciones, aciertos, dependiendo. Por eso no hay que creer a todo espíritu, sino probar si son de Dios es analizar el lenguaje, el sentido, la intención de sus mensajes. Bien, sigue diciendo León Denis, los hebreos, cuya creencia general era que el alma del hombre después de la muerte era restituida al Sheol para jamás salir de allí, dice así la tradición en Job, no dudaban en atribuir al mismo Dios todas esas manifestaciones. Es decir, como no tenían este conocimiento y pensaban que los espíritus iban a un solo sitio y de allí no salían más, entonces todo lo que se venía a través de una medium, una vidente o una pitonisa, etcétera, se lo atribuían a Dios. Dios interviene a cada paso en la Biblia y a veces aún en circunstancias poco dignas de Él. ¿Por qué? Porque indudablemente en esas circunstancias poco dignas no podía ser Dios de amor, infinitamente justo, bueno, sabio y misericordioso, supremo en todos sus atributos. Dice León Denis, era costumbre consultar a los videntes sobre todos los pasos de la vida íntima, sobre los objetos perdidos, las alianzas, los emprendimientos de todo orden. Le hace Samuel 1, capítulo 9, versículo 9. Y León Denis hace la siguiente clasificación de la fenomenología en la Biblia. Fenómenos de efecto físico. Bueno. Movimiento de objetos en Eliseo y en Reyes. Levitación en Eliseo. Traslado en Felipe y Hechos. Escritura directa en el rey Baltasar y Daniel. Miren todo lo que tendríamos que analizar, releer e interpretar. Fenómenos de aporte. Maná en el desierto. Hay aporte en Elías, en Reyes. Fenómenos luminosos en el Sinaí. Son fenómenos de efecto físico. Ahora vamos con la videncia. Apariciones numerosas en toda la Biblia. Mediunidad auditiva, casos numerosos. Curaciones magnéticas, casos innumerables. Adivinación mediante copa de agua en José. Clarividencia, sueños, visiones, presentimientos abundan en todo el Antiguo Testamento. Inspiración, casos numerosos en toda la Biblia.
escritura medianímica o mediúnica, las tablas de la ley por Moisés. Mediunidad en los animales, bueno, en este caso no lo incluí, pero se refiere al asna de Balaam, que supuestamente Dios abrió su boca y habló, pero sin indudablemente lo que estaba escuchando Balaam era a un espíritu que le estaba comunicando, y él interpretó como si estuviera hablando su asna. Facultades de Juan, desdoblamientos, el apóstol Juan, desdoblamientos, videncia, audición y clarividencia. Y el apóstol Juan también, desdoblamiento, videncia, audición y clarividencia. Jesús, el medium de Dios, es el caso más excelso. Jesús, guía y modelo de la humanidad, nuestro mentor, nuestro conductor, el conductor del proceso evolutivo del planeta y de su humanidad, la segunda gran revelación, la ley de amor en toda su excelsitud. Y la fenomenología de Jesús, que no alcanzaría el tiempo habría que dedicarle una clase completa, incluye: un ángel del Señor le habla a José en sueño, le anuncia a María el ángel Gabriel. Los magos fueron guiados por una estrella. Los magos son advertidos en sueños de no volver a Herodes, ¿no? El ángel del Señor le habla a José en sueños para su ida a Egipto y regresar a Galilea después de la muerte de Herodes. Luego entonces los magos y los pastores y por supuesto María y José son mediums, ¿no? Juan Bautista presiente y anuncia la pronta llegada del Mesías. No nos vamos a detener en todas estas representaciones porque la fenomenología de Jesús ocupa varias páginas. Solamente vamos a leer los títulos para que tengamos una idea o recordemos todo lo que aparece. Diálogo y expulsión de espíritus inferiores con una orden suya, Jesús. Curación de un paralítico con una orden. Curación de la hemorroísa. Resurrección de una niña al tomarle la mano. Curación de 2 ciegos. Curación de un mudo endemoniado. Jesús confiere a los 12 apóstoles el poder sobre espíritus impuros y curar toda enfermedad y dolencia. Él les confirió, les transfirió, les abrió para que eclosionaran todas las facultades que los apóstoles tenían. El Espíritu de nuestro Padre hablará en vosotros, le dice a los apóstoles, como efectivamente fue. Curación en sábado, de la mano seca con una orden suya. Curación de un endemoniado, ciego y mudo. Jesús penetra en varias ocasiones los pensamientos de los fariseos. Multiplicación de panes y peces para 5,000 personas. Jesús camina sobre las aguas y hace caminar a Pedro. Muchos en Genazaret se curan al tocar la orla de su vestido. Curación de una joven endemoniada a distancia. Es decir, aquí estamos hablando de las facultades